Reciban todos un cordial saludo. A continuación, presentamos el caso clínico titulado Biometría canina, elaborado por los integrantes Leandra Lavado, Daira Viera y Tatiana Coloma. Este es el índice de la presentación. Se seguirá un orden sistemático, iniciando con los datos generales del paciente, motivo de consulta, anamnesis y examen clínico general, para posteriormente abordar los diagnósticos presuntivos y definitivos, con las pruebas realizadas, su interpretación y finalmente las conclusiones. En cuanto a los datos generales del paciente, se trata de una hembra canina de nombre Angie, mestiza, color negro, de 7 años de edad y con un peso de 16.62 kilogramos. Además, un dato relevante es que no ha sido esterilizada. El día 5 de abril de 2025, la paciente fue traída a consulta debido a que no quería comer desde hace varios días, presentaba el abdomen abultado y un aumento en la ingesta de agua compatible con polidipsia. En la anamnesis, de acuerdo con la propietaria, la paciente presentó celo aproximadamente 2 semanas antes de la consulta. También indicó que fue atendida previamente en otra clínica veterinaria donde, sin pruebas diagnósticas confirmatorias ni exámenes de sangre, se le diagnosticó erliquiosis, para lo cual se le prescribió Doxitel a razón de 1 mililitro y Reprimand. Asimismo, se le administró un inyectable por vía subcutánea de composición desconocida, tras lo cual presentó cojera. Al examen físico, la paciente presentaba distensión abdominal evidente tanto en la inspección como en la palpación. Por otro lado, en la medición de constantes fisiológicas se registró una temperatura corporal de 40.2 grados centígrados, lo cual estaba por encima del rango referencial. Además, tenía un tiempo de llenado capilar de 1 segundo, mientras que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria no se registraron. En cuanto a diagnósticos clínicos presuntivos, primeramente se tiene la piometra, debido a que se trata de una hembra entera no esterilizada en edad media, 7 años, que tuvo celo hace 2 semanas, lo cual indica que se encuentra en diestro, fase en la que la progesterona favorece el cierre del cérvix, se dan secreciones endometriales y hay una disminución de la inmunidad local, condiciones ideales para el desarrollo de una piometra. Además, se mencionan signos clásicos de piometra cerrada, es decir, la anorexia, fiebre de 40.2 grados centígrados, abdomen abultado, polidipsia marcada y letargia. También se llega a considerar la presencia de neoplasias en vaso o en hígado debido a que se trata de una perra de edad media avanzada, donde es común encontrar neoplasias esplénicas o hepáticas como hemangiosarcomas, linfomas o adenomas hepatocelulares, los cuales pueden causar distensión abdominal por crecimiento de masa o una hemorragia interna, letargia, fiebre o anorexia por necrosis tumoral, inflamación o anemia. También un posible hemoabdomen si es que hay ruptura del tumor vascular como un hemangiosarcoma, aunque está claro que no es la opción más probable en este caso. Como último diagnóstico clínico presuntivo tenemos a la ascitis, que también puede causar un abdomen visiblemente abultado y fue incluido como diagnóstico presuntivo menos probable, pero clínicamente válido, ya que puede originarse, por ejemplo, por insuficiencia hepática crónica, hipoalbuminemia, es decir, pérdidas renales, hepáticas o gastrointestinales, o incluso un fallo cardíaco derecho. En cuanto a las pruebas de laboratorio solicitadas, se solicita un hemograma para evaluar el estado sistémico de la paciente y por último una bioquímica para evaluar la función de órganos vitales antes de confirmar el diagnóstico o realizar una intervención quirúrgica. En cuanto a los resultados del laboratorio, podemos encontrar que en el hemograma serie blanca hay un incremento en el recuento total de leucocitos en sangre, el recuento absoluto de granulocitos, el recuento absoluto de linfocitos y el recuento absoluto de células de tamaño intermedio. En cuanto al hemograma serie roja, podemos ver una disminución en la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio y la concentración media de hemoglobina corpuscular. En cuanto al hemograma serie plaquetaria, no hay alteraciones significativas. Por último, en cuanto a la bioquímica, hay un incremento en los valores de la transaminasa oxalacética y en la urea. Por último, cabe resaltar que como prueba complementaria se le realizó una ecografía abdominal donde se observó uno de los cuernos uterinos bastante dilatado con contenido anecoico, es decir, negro, lo cual sugiere la presencia de líquido posiblemente exudado, secreción mucosa o pus. En cuanto a la interpretación de resultados, el hemograma serie blanca tenemos a los leucocitos totales donde vamos a encontrar una leucocitosis severa. Este valor está marcadamente elevado respecto al rango normal, lo que indica una respuesta inflamatoria sistémica. Una leucocitosis de este grado sugiere que el organismo está reaccionando ante una infección, probablemente bacteriana o a un proceso inflamatorio severo. Por otra parte, tenemos a los granulocitos absolutos, donde vamos a encontrar una neutrofilia marcada. Los granulocitos, principalmente neutrófilos, están muy incrementados, lo cual refuerza la hipótesis de una infección bacteriana aguda o una inflamación purulenta.
por lo que los neutrófilos pues, son las primeras células en acudir a sitios de infección o daño tisular, por lo que este valor sugiere una inflamación activa o incluso una posible sepsis. Luego tenemos a los linfocitos absolutos, donde vamos a observar una linfocitosis. Este valor supera ampliamente el límite superior normal, lo cual puede deberse a una infección viral crónica o a estimulación inmunológica persistente. También puede aparecer en casos de leucemia linfocítica o estrés crónico. Y en conjunto con la neutrofilia, esto sugiere un proceso inflamatorio que podría tener una base crónica o mixta. Por último, tenemos a las células medianas. En este grupo pues representa monocitos, eosinófilos y basófilos. El valor se encuentra bastante elevado, lo cual puede reflejar un aumento de monocitos por inflamación crónica o de eosinófilos por alérgicas, parásitos o enfermedades inmunomediadas. Esto apoya aún más un proceso inflamatorio sistémico persistente. En cuanto a la interpretación de resultados del hemograma serie roja, tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina está ligeramente por debajo del límite inferior, lo cual sugiere anemia leve. Puede deberse a pérdida crónica de sangre o una anemia inflamatoria crónica donde el hierro está secuestrado en los macrófagos, limitando así su disponibilidad para eritropoiesis. Por otra parte tenemos al hematocrito. El hematocrito también está levemente disminuido, indicando reducción del volumen globular total. Esto se correlaciona con la hemoglobina baja y sugiere pues una anemia leve, probablemente no regenerativa y pues, si es inflamatoria crónica. Por otra parte tenemos al volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio está levemente por debajo del rango, indicando que los glóbulos rojos son pequeños. Esto de por sí suele asociarse a deficiencia de hierro o anemia crónica por inflamación, donde la eritropoiesis se ve afectada y los eritrocitos pues, son mucho más pequeños. Por último tenemos el contenido de hemoglobina corpuscular medio. El contenido medio de hemoglobina en los eritrocitos también está levemente bajo e indica que los glóbulos rojos contienen menos hemoglobina de lo normal. Junto con la microcitosis, esta hipocromía refuerza el diagnóstico de anemia microcítica hipocrómica, típica de deficiencia de hierro o una inflamación crónica. En cuanto a la interpretación de resultados para la bioquímica, tenemos una AST, es decir, la TGO, transaminasa glutámico oxalacética. Este valor pues está apenas por encima del rango normal. La ACT pues, es una enzima que se libera cuando hay daño en el hígado, músculos o eritrocitos. Una elevación leve sin aumento simultáneo del ART puede verse a esfuerzo muscular, trauma leve o fiebre, más que a una hepatopatía directa, ¿no? Por último tenemos a la urea, donde vamos a encontrar una elevación leve. Este valor está levemente incrementado, lo cual puede indicar azotemia prerenal, usualmente causada por deshidratación, fiebre u aumento de catabolismo proteico. Dado que la creatinina está normal, no se sospecha daño renal estructural por el momento. Ahora vamos a relacionar los resultados con los signos clínicos, teniendo en cuenta que la perrita tuvo una fiebre de 40.2 grados centígrados más letargia y anorexia. Vamos a relacionar esto con la leucocitosis marcada y la neutrofilia. La fiebre junto con la letargia y la anorexia son manifestaciones clínicas de una respuesta inflamatoria sistémica, por ende se llega a relacionar con esta leucocitosis y neutrofilia. En cuanto al abdomen abultado, vamos a relacionarlo con el descenso de los valores de la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio y también el contenido de hemoglobina corpuscular medio, más la sospecha de inflamación crónica. El abdomen distendido pues, puede ser por el útero lleno de pus o por acumulación de líquido. Cabe resaltar que pues, la anemia microcítica hipocrómica podría reflejar una anemia de enfermedad crónica o incluso pérdida de sangre. Por otra parte tenemos a la polidipsia, que la relacionamos con la urea levemente incrementada. El consumo excesivo de agua podría ser por fiebre, toxemia o por la estimulación de citoquinas que afectan el eje hipotálamo renal. El aumento aislado de urea indica azotemia prerrenal, probablemente por fiebre, deshidratación leve o catabolismo elevado en el contexto inflamatorio. Ahora, en cuanto a la AST levemente incrementada, la AST pues, puede elevarse por daño hepático secundario a la toxemia de la piometra o por daño muscular leve, ya sea por fiebre o catabolismo. No es específica, pero pues su incremento leve apoya una afectación orgánica sistémica leve a moderada. Ahora, como último, tenemos una evaluación de la función e integridad de órganos. Primero que nada, se evalúa el vaso, que puede participar en linfocitosis y monocitosis. La linfoproliferación puede reflejar una estimulación esplénica, pero no hay lesión o función alterada demostrable solo con estos datos. También se llega a considerar el riñón, ya que la elevación aislada de urea con creatinina normal indica azotemia prerrenal, probablemente por deshidratación leve o fiebre. También se considera la médula ósea. La médula está respondiendo bien a la infección, respuesta leucocitaria efectiva, pero la eritropoiesis está bastante afectada, posiblemente pues, por esta inflamación crónica.
Por último, se evalúa lo que sería el hígado. La elevación aislada de la ST sugiere daño leve. Podría ser hepático, pero pues también puede ser muscular o, como ya había mencionado anteriormente, un catabolismo sistémico. El ALT, que es más específico de hepatocitos, está normal, lo que sugiere que pues, la función hepática está bastante conservada sin necrosis hepática activa. Ahora, se confirma el diagnóstico de que es la piometra. La paciente Angie pues presenta un cuadro compatible con piometra cerrada complicada, manifestada clínicamente por la fiebre, la letargia, la anorexia, la poliuria, la polidipsia y el abdomen distendido. Los hallazgos laboratoriales como la leucocitosis, la electrofilia, la anemia inflamatoria, la azotemia leve confirman una respuesta inflamatoria sistémica, probablemente acompañada de deshidratación leve. Continuamos con lo que es el diagnóstico definitivo, en este caso sería piometra, que vendría a ser una enfermedad infecciosa producida por bacterias y se caracteriza por la presencia purulenta en el interior de la cavidad uterina. Tal y como vimos en el caso clínico, nuestro paciente presentaba un cuadro compatible y se dio este diagnóstico debido a las pruebas complementarias tales como los exámenes de laboratorio, el hemograma y la bioquímica y la ecografía abdominal, así como el examen físico que se dio y la anamnesis. Con respecto al plan terapéutico y seguimiento, el tratamiento instaurado es una ovariohisterectomía o una OVH, que consiste en la extirpación quirúrgica total del ovario, cuerpo y cuernos uterinos. Esta se describió como el tratamiento más eficaz para enfermedades uterinas, tales como tumores uterinos, lesiones uterinas graves y otras patologías tales como la piometra. Luego de realizar la OVH, el mismo día se administró lo que es el cloruro de sodio, es una solución salina para la hidratación del paciente, especialmente en este caso que tenía fiebre, el hepatone, que vendría a ser un protector hepático debido al uso de otros fármacos que se mencionarán, la duosecretina, que protegería la mucosa gástrica, así como también ayudaría en el estrés quirúrgico, y antibióticos de amplio espectro, tales como la ceftriaxona y la enrofloxacina, y la Antalvet, que vendría a ser el nombre comercial del metamizol y el N-butilbromuro de iosina, que son utilizados en este caso para el control de dolor e inflamación postoperatorio. También se hizo uso de butornin y Plieam, que vendría a ser dar un efecto sinérgico de un analgésico y antiemético sedante para el manejo postoperatorio. Al día siguiente se utilizaron los mismos antibióticos de amplio espectro, el hepatone y la duosecretina. Lo único que cambió fue el lactato de Ringer, que era para mantener la hidratación, y se administró lo que es omeprazol para lo que es la reducción de la secreción gástrica o acidez estomacal. Con respecto a los cambios clínicos posteriores a la terapia, se reportó de que el paciente había vomitado una vez y tenía una coloración blanquecina como espuma blanca, además de que no quiso comer. Por lo tanto, se decidió administrar Piream por vía subcutánea, que vendría a ser un antiemético. Y con respecto a las recomendaciones futuras, se establecen principalmente en el monitoreo de la herida quirúrgica, ya que ésta no debería verse inflamada ni secretar ningún líquido de ninguna coloración. Asimismo, un seguimiento de la revisión por medio de ecografía si esta distensión abdominal persiste, además de que podría ser un signo de una acumulación de líquido. Además del manejo para una mejor recuperación que se le mencionó al dueño, de evitar esfuerzos físicos y del estrés, y en el caso de que persista la hiporexia, se le podría, con el médico veterinario, ofrecer una dieta más palatable y adecuada para el estado del paciente. Con respecto ya viniendo a lo que es la discusión, la piometra vendría a ser una enfermedad uterina grave y potencialmente mortal en perras enteras, habiendo un reporte que el 23% de perras no castradas menores a 10 años poseen piometra. También es común, tal y como tenemos nuestra paciente que es de 7 años, esta piometra se observa típicamente en perras adultas con una mediana edad de 7.25 años. Así como que afecta a perras en diestro, tal y como estaba nuestra paciente.
Su clasificación va a ser de cervix abierto o cervix cerrado, en este caso fue cerrado, ya que no presentaba una descarga vaginal, tal como se ve comúnmente en signos de un cervix abierto. Generalmente las causas podrían ser bacterias altamente virulentas y también en otros casos inyecciones de progesterona. El tratamiento más eficaz, tal y como se realizó en el caso clínico, es una ovariohisterectomía. Con respecto a los signos clínicos, tenemos varias fuentes que comparten estos signos clínicos. Según Paulet de 2023, hay una mayor predisponencia a esta distensión abdominal, continuando por una polidipsia que vendría a ser compensatoria a la poliuria, una deshidratación y anorexia, así como una depresión. El flujo vaginal, tal y como se mencionó, es generalmente un signo clínico de una piometra abierta. En nuestro caso clínico, como vimos también, tenemos signos muy similares y este flujo vaginal no estaba presente, por lo que también se consideró una piometra de cervix cerrada. Y en el 2007, Silva y Loaiza nos describen que la descarga vaginal vendría a ser un signo del 85% de perras, y tal y como se mencionó en la otra bibliografía, esta vendría a ser un... Entonces, a continuación vemos los exámenes complementarios tales como el hemograma y la bioquímica y sus resultados en el caso de una piometra cerrada. En nuestro caso hubo leucocitosis severa, linfocitosis, neutrofilia marcada en el caso del hemograma, y en la bioquímica una urea levemente aumentada. Según Paulet 2023, nos dice que en el hemograma hay una mayor incidencia en leucocitosis, linfocitosis y neutropenia. Y en el caso de Lima 2022, en una bioquímica, la urea generalmente no es una señal de especificidad de esta piometra cerrada, y que su elevación generalmente puede ser debido a signos tales como la deshidratación o a una dieta hiperproteica. Como hemos visto, la piometra cerrada es más común en perras jóvenes, tales como fue en nuestro caso, en la cual se presenta un cervix cerrado impidiendo que las bacterias entren al útero. Sin embargo, hay una acumulación de infecciones por vía sistémica. Ya con respecto a lo que es el tratamiento, es importante identificar el agente causal. Esto se mencionó en varias fuentes, debido a que es mejor evaluar su sensibilidad a los antibióticos mediante un antibiograma. Esto, junto a un diagnóstico temprano mediante la anamnesis, signos clínicos y otras pruebas complementarias, nos darían un buen pronóstico para el paciente. Para finalizar, podemos concluir que la piometra es una enfermedad infecciosa uterina, potencialmente mortal, que afecta principalmente a perras enteras de mediana edad durante el diestro. En este caso, la falta de esterilización y el antecedente de celo reciente constituyeron factores predisponentes relevantes. Clínicamente, la paciente presentó fiebre, hiporexia, abdomen distendido y polidipsia, mientras que en los análisis de laboratorio se evidenció una respuesta inflamatoria importante con leucocitosis severa, neutrofilia marcada, linfocitosis, anemia leve y urea ligeramente elevada. Además, la ecografía mostró los cuernos uterinos dilatados y llenos de contenido anecoico, lo que confirmó el diagnóstico de una piometra cerrada. Por tal motivo, el tratamiento fue quirúrgico mediante ovariohisterectomía, lo cual permitió retirar tanto el útero afectado como los ovarios, eliminando así la fuente de infección. Asimismo, este procedimiento se complementó con un manejo médico con antibióticos, fluidoterapia, analgésicos y protectores gástrico y hepático, lo que favoreció la estabilización de la paciente y una adecuada recuperación en el postoperatorio.